Bueno, sabemos que hacia 1880 nuestro país entonces es un país agroexportador. Produce materias primas, las exporta hacia Europa. Tiene todas las condiciones para eso. Tiene territorios fértiles, tiene las condiciones geográficas, ¿no es cierto?, la extensión territorial y el clima para producir variedad de recursos naturales, y tiene mano de obra. ¿De dónde saca esa mano de obra? Del permanente aluvión inmigratorio. Hacia 1914, el censo nacional que se realiza ese año arroja el resultado de que 1/3 de nuestra población es extranjera. ¿Dónde se concentra esta población extranjera? Bueno, mayoritariamente en las zonas de la región pampeana, donde el campo demanda mucho trabajo, y también en las grandes ciudades desarrollando distintos oficios. Esto de alguna manera delimita un país de contrastes, un interior criollo y un litoral pampeano cosmopolita, si se quiere, donde hay montones de distintas nacionalidades, ¿sí? Bien, ellos vienen a nuestro país con la idea de asentarse. Muy pocos retornan a sus hogares, pero la gran mayoría se queda. Y esto va a ser muy importante en cuanto a cómo se perfila la sociedad, ¿sí? Imagínense que la llegada de tanta cantidad de extranjeros no podía pasar desapercibida. Bien, ellos encuentran trabajo rápidamente. Las condiciones laborales no son las mejores y los sueldos tampoco. Pero el trabajo sí existe, la demanda de trabajo. Muchos de ellos van a habitar los conventillos, las antiguas casonas que habían sido construidas por familias pudientes y que habían sido abandonadas un tiempo atrás. Algunas otras habían sido construidas específicamente para albergar a estas familias muchas veces. Los conventillos eran grandes propiedades con un patio central, con todas las habitaciones que tenían salida a ese patio central, pero donde había muchos espacios compartidos y las condiciones de higiene eran muy precarias. Se compartían, por supuesto, los escasos baños y los picos de agua. Entonces, cuando había una enfermedad, el factor de contagio en los conventillos era muy, muy importante. Para los habitantes de estos conventillos, el sueño de acceder a una propiedad en algunos casos era casi imposible, en otros no. Hubo quienes pudieron acceder a una vivienda, pero alejándose de las ciudades, ¿no es cierto? Comenzando a formar el conurbano. La extensión de las líneas de tranvías colaboraba un poco con esto, ¿no es cierto? La gente invertía en terrenos alejados, pero porque existían métodos o medios de transporte que los pudieran acercar hacia sus lugares de trabajo. Ahora, la gente que seguía viviendo en los conventillos realmente se encontraba con condiciones muy malas de vida y muchas veces con aumentos sostenidos en el valor de los alquileres. Entonces, en varias oportunidades, por ejemplo en 1907, que fue la más famosa, fue la huelga de los inquilinos, ¿no es cierto?, que hicieron grandes reclamos por los valores que se les exigían para el pago de casas que eran realmente muy, muy precarias. Ahora, el resto de la sociedad no vivía así, ¿no es cierto? Por ejemplo, si nosotros describimos cómo era la vida para la oligarquía terrateniente, la vida era totalmente diferente. Ellos eran realmente muy ricos, tenían acceso a lujos, personal doméstico, viajes. Viajaban a Europa realmente con muchísima asiduidad, a pesar de que los viajes eran largos porque se hacían en barco, pero realmente ellos viajaban a Europa, viajaban mucho a París, que era, digamos, el centro neurálgico de la cultura y del refinamiento. Pero si vacacionaban acá en el país, lo hacían o en sus estancias, o en las sierras cordobesas, o también en la naciente y flamante ciudad de Mar del Plata, a la que llegaba el tren.
Allí había importantísimos hoteles, las playas, la Bristol, la Perla, eran los lugares emblemáticos de esta oligarquía terrateniente que se desplazaba en los meses estivales, ¿sí? Pasaba todo el verano allí, con su servidumbre. Si no lo hacían en Mar del Plata, podían ir también a lugares más cercanos, como podía ser, por ejemplo, el Tigre Hotel o el Hotel Las Delicias, acá cerquita, en Adrogué. Bien, así vivían entonces en la opulencia y realmente ajenos a la realidad de la gran mayoría de la población, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué pasaba con estos sectores, ¿no es cierto?, que eran tan anhelados y necesarios porque eran la fuerza de trabajo, pero que con el tiempo empiezan a ser vistos como, de alguna manera, amenazantes? Los europeos que venían en búsqueda de trabajo, por supuesto, y muy necesitados de ese trabajo y muy agradecidos por las posibilidades que el país le ofrecía. Pero también venían con una muy fuerte carga ideológica que ya existía en Europa desde hacía muchísimo tiempo. Básicamente los trabajadores que se incorporaban tenían o venían con tres vertientes ideológicas muy fuertes. Muchos eran anarquistas, otros eran socialistas y otros eran sindicalistas. Los tres grupos reclamaban y luchaban contra lo mismo, contra jornadas laborales que podían llegar a durar hasta 18 horas, con un trabajo no reglamentado para nadie, pero también con el agregado de que no había ningún tipo de reglamentación para el trabajo de las mujeres, sobre todo en los momentos de embarazo. No tenía ningún tipo de contemplación la maternidad y también el trabajo infantil. Desde los 6 años había chicos trabajando en determinadas industrias, ¿no es cierto? Entonces, había reclamos muy fuertes, mejoras en las condiciones laborales, el descanso dominical, los reclamos eran de todos, pero lo que diferenciaba a cada una de estas vertientes era cómo manejar esa crítica, ¿no es cierto? Y qué relación tenía que tener el sector obrero con el Estado y con el sector empresarial. Mientras para algunos esa relación tenía que ser violenta y agresiva, para otros había que hacerlo de forma negociada. Entonces, ¿qué proponía cada uno de ellos? Si empezamos por los más violentos, los más radicales, van a ser los anarquistas. Los anarquistas planteaban que no había forma de arreglar nada, que esto era una lucha donde la única manera de ganar era a través de acciones violentas, ¿sí? Lo que llamaban la acción directa. Directamente lo que tenían que hacer era ir de manera agresiva, ¿no es cierto?, hacia aquellos que los estaban explotando. Y no solamente estaban en contra de las patronales, sino también de la propia existencia del Estado. Ellos planteaban que había que abolir el Estado, porque el Estado era toda una estructura donde siempre iba a haber dominantes y oprimidos. Entonces, los oprimidos tenían que levantarse contra esto y tenían que derrumbar las estructuras estatales para, de alguna manera, establecer alguna suerte de producción libre, donde no hubiera organizaciones. Los anarquistas, por supuesto, van a ser muy perseguidos porque sus propuestas son algo que no concibe un Estado tan organizado como pretendía el de la generación del 80. Bueno, por el otro lado tenemos a los socialistas, que eran los que planteaban las mismas luchas, pero de ninguna manera aceptaban esta actitud violenta. Lo que ellos planteaban era transformar el Estado, pero desde el Estado. Ellos luchaban por tener una participación en el Congreso a través de un partido político. Ellos lucharon y realmente lograron formar el Partido Socialista. Lo que ellos planteaban era que no había que luchar contra el Estado, sino jugar las mismas reglas del Estado. Entonces, si el Estado proponía un lugar para distintos partidos políticos y que ellos debatieran en el Congreso, lo que había que entonces tratar de fortalecer era el Partido Socialista que ingresara en el Congreso. Esto se va a lograr y finalmente el Partido Socialista va a ingresar en el Congreso con el primer
senador que hubo, diputado que hubo en el Congreso, que va a ser Alfredo Palacios, muy joven, y va a ser diputado por el barrio de La Boca. Y el hecho de que ingresara un diputado socialista va a, de alguna manera, mover la cuestión parlamentaria para que se apliquen distintas leyes de protección laboral. Entonces, no estaban tan alejados los socialistas de que la única manera civilizada de lograr sus reclamos era a través de la vía parlamentaria. Y en tercer lugar estaban los sindicalistas, que eran aquellos que planteaban que los sindicatos debían ser organizaciones que nuclearan a las distintas ramas de las actividades laborales. Entonces, los sindicatos ya existían, acá ya existían los ferroviarios, los metalúrgicos, los empleados de frigoríficos, pero después se le van a sumar los de distintos gremios, por ejemplo, de la construcción, los panaderos, ¿sí? Y así van a ir surgiendo distintos sindicatos. Lo que ellos plantean es que la lucha tiene que ser a través de los sindicatos, no de partidos políticos, sino de sindicatos que sean absolutamente independientes de la política en sí. Lo que ellos tienen que hacer es lograr que el sindicato represente los intereses de los trabajadores y que logre imponer su voluntad ante un Estado que no escucha y una patronal que se niega a ceder. Cuanto más ganan los trabajadores es porque más ceden y más pierden los empresarios. Entonces, lo que planteaban los sindicatos era justamente no depender de nadie y tener un peso propio. Todos lo que van a hacer va a, promover las huelgas, ¿no es cierto? Porque es la manera de hacer notar un reclamo de los trabajadores. A lo largo de estos años hubo muchísimas huelgas, se cuentan 36 huelgas. Algunas fueron específicas de alguna rama de actividad y otras fueron generales. ¿Cómo respondió el Estado ante esto? En general, reprimía violentamente. En algunas ocasiones, también, así como hubo una gran labor parlamentaria para implementar mejoras laborales, también hubo labor parlamentaria para señalar a aquellos que consideran peligrosos de estas agitaciones. Por ejemplo, en 1912 se sancionó una ley que se llamó la Ley de Residencia, donde el Estado Nacional se guardaba el derecho de expulsar a todos aquellos extranjeros que habían promovido la agitación, o habían promovido las huelgas. En el año 1910 se proclama otra ley, que es la Ley de Defensa Social, donde lo que se hacía era evitar la llegada de aquellos inmigrantes que tuvieran un pasado político. Cosa que es bastante complicado, porque pasado político en Europa tenían casi todos los trabajadores. Entonces había mucho humor gráfico, caricaturas, ¿sí? Que salían en distintas publicaciones donde básicamente se reían de esta idea, porque si no se aceptaba la llegada de ningún inmigrante con algún pasado político, básicamente lo que querían era que vinieran empresarios y banqueros, ¿no es cierto? Entonces, la idea es que se va generando también alrededor de los inmigrantes cierto temor. Entonces, hacia fines del siglo realmente empieza a haber un cambio en la manera en que se mira al inmigrante. Por supuesto, acá se va a poner cartas en el asunto y la educación va a tener nuevamente un rol muy importante en esto de argentinizar a estos inmigrantes que van llegando, ¿no es cierto? Entonces, a veces esta argentinización se produce vía los niños, ¿sí? Son los hijos de estos inmigrantes los que, recibiendo una educación donde se relate la historia de la Argentina, realzándose la figura de ciertos próceres y haciéndose mucho hincapié en el respeto y el amor por los símbolos patrios y por nuestras fechas patrias, de esa manera se lograba esta labor tan importante que era la argentinización de estos sectores. Bien, entonces, para ir terminando, ¿cómo llegamos al año 1910? Bueno, 1910, festejos del centenario de la patria. La Argentina es una Argentina de enormes contrastes.
riqueza, opulencia, optimismo, comercio exterior, lujos, derroche, expansión, créditos, viajes. Pero por el otro lado, esta sociedad que trabaja, que no tiene las condiciones de vida que se merece, y con una agitación que ya empieza a ser cada vez más notoria. Yo hace un rato les hablé de la Unión Cívica, de esta agrupación opositora que había sido aquella que había encabezado una revolución en 1890 y que había terminado con el gobierno de Juárez Selman. Esa Unión Cívica continúa existiendo, ¿sí? La única diferencia es que esa Unión Cívica con el tiempo se divide, ¿sí? Se divide ¿por qué? Porque algunos de sus integrantes lograron acceder a formar parte de los gobiernos. Por ejemplo, Mitre, que había sido uno de sus personajes más importantes, de sus fundadores, uno de sus fundadores, acepta formar gobiernos de coalición con esta élite conservadora. Ellos, los que aceptan de alguna manera integrarse a este gobierno, pasan a ser la Unión Cívica Nacional, que va a ser un ala opositora, pero que de alguna manera se ensambla. En cambio, aquellos que no están de acuerdo bajo ningún punto de vista con unirse, con integrarse a este gobierno del que acusan de fraudulento, de ser tan despreciativo con los sectores trabajadores, aquellos que no están de acuerdo forman lo que va a pasar a denominarse Unión Cívica Radical. En 1896, después de un segundo intento de revolución, ese intento había sido 3 años antes, en 1893, ante esos dos fracasos de revoluciones, Alem, que era el iniciador de todo, se suicida y continúa en su, digamos, en esta lucha y continuando este partido político que surgía, continúa entonces su sobrino, que es Hipólito Yrigoyen. Hipólito Yrigoyen va entonces a tomar la posta en esto que es continuar con este partido político crítico y opositor al gobierno. ¿Se presentaba en elecciones? No. Todas las que hubo en el periodo no se presentó. Se abstuvo de presentar, porque consideraba que era una ridiculez participar de elecciones donde el fraude era, digamos, tan escandaloso. Sin embargo, va a intentar en 1905 por tercera vez terminar con el gobierno. Y tampoco lo consigue. Por lo tanto, llegamos a un 1910 donde el festejo del centenario tiene una contracara, la otra cara de la moneda, que es tanta crítica que ya cada vez es más notoria, ¿sí? Ya la población no se calla. Ya esta inercia que habían tenido en un primer momento, donde no parecía tener interés la sociedad en la política, ya esto, hacia 1910, es algo absolutamente diferente. La población se queja desde distintos canales, consume mucho material escrito, prensa escrita, que criticaba justamente al gobierno. La Unión Cívica Radical, este partido entonces opositor, empieza a establecer como una red a lo largo y a lo ancho del país, con comités que de alguna manera van nucleando a todos aquellos que están en contra del gobierno. La Unión Cívica Radical entonces va a ser un partido opositor, pero sumamente heterogéneo. Todo aquel que estaba en contra del PAN o del Partido Autonomista Nacional, que era el partido conservador, ¿no es cierto?, el que estaba en el gobierno, todo aquel entonces de alguna manera encontraba como canal de expresión, de crítica, el partido entonces radical, la Unión Cívica Radical. Bien. En 1910 entonces asume un último gobierno conservador encabezado por Roque Sáenz Peña. Roque Sáenz Peña, junto con quien va a ser su ministro del Interior, Indalecio Gómez, se dan cuenta de que el PAN tiene los días contados, porque ya hay tanto clima de revuelta que no están dispuestos a exponerse al peligro que significaba gobernar. Entonces, toman el gobierno, obviamente a través del fraude como era el mecanismo habitual, pero se deciden hacer algún tipo de limpieza.
intentan legitimar el gobierno. Ellos forman parte de un sector del PAN que se lo conoce como el ala reformista. Ellos consideran que es necesario establecer una reforma en el sistema electoral porque de lo contrario la crítica iba a ser tan grande que en algún momento estas revoluciones iban a triunfar. Entonces, lo que ellos proponen es hacer una modificación en la ley de elecciones. Por supuesto, esto era algo que desde hacía tiempo atrás reclamaba Irigoyen, ¿no es cierto? Entonces, lo que después de un gran debate en el Congreso se sanciona en el año 1912, bajo instancia de quien era el presidente, se sanciona la ley electoral, ley conocida como Ley Sáenz Peña. ¿Por qué? Porque a través de esta ley se establece lo que se llama el voto universal, aunque universal a medias, porque era solamente voto masculino, secreto y obligatorio. Es decir, que todos los varones naturalizados, ¿sí? Es decir, los argentinos y naturalizados, aquellos que habían hecho el trámite de ciudadanía, en el caso de que fueran extranjeros, podían entonces votar. No podían votar aquellos que no habían hecho ese trámite. Por lo tanto, por supuesto, hay una gran difusión, sobre todo de los radicales, para que se nacionalicen. También los socialistas hacían mucho hincapié en esto, porque para tener derechos cívicos había que tener la ciudadanía. Entonces, esta ley, la ley Sáenz Peña, apuntaba a que todos aquellos varones que fueran argentinos o naturalizados argentinos, que se habían convertido en ciudadanos argentinos, podían votar de manera secreta. Y esto es el gran cambio, porque ya no existía más el voto cantado, porque la persona podía recibir muchas presiones, pero dentro del cuarto oscuro estaba solo para elegir al candidato. Entonces, esto que hace Roque Sáenz Peña con la intención de que la población vea de buen agrado la nueva modalidad que va adquiriendo el Partido Autonomista Nacional, no va a tener el efecto deseado. Mejor dicho, sí lo tiene, la gente vota, pero no los vota a los conservadores. En 1916, cuando se elige nuevamente presidente, en 1916 entonces se vota a través de la ley Sáenz Peña. Ya había habido otras elecciones menores de distintos gobernadores, y en todas ellas, el partido político que se empodera es el Partido Radical. Por eso, en 1916 damos por concluida esta generación del 80, esos 36 años que van desde 1880 y que culminan en este año, en 1916, cuando la ley Sáenz Peña, voto secreto por parte de los varones que habían sido convocados a votar, erigen a un nuevo gobierno.